28 minutos del mediodía, 10 grados la temperatura, día soleado, hace un poco de frío afuera, pero se banca. Ya estamos con Margarita Jarque, directora de litigio estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria. Feliz día, Margarita, y buen día, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias y buenos días para todos ustedes. Muchas gracias. Margarita, bueno, dije feliz día porque sos abogada, ¿no? Para quien nos está escuchando, además de directora de litigio estratégico. ¿Qué es justamente el litigio estratégico y de qué se ocupa concretamente la CPM? Bueno, la CPM es un organismo público creado en el año 98 en primera instancia por personalidades defensoras de los derechos humanos, por representaciones también gremiales, también con representaciones de las bancadas de los distintos partidos en las cámaras de la provincia de Buenos Aires, que nace inicialmente cuando se decide dar por terminada la actividad de lo que era la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que tuvo una activa participación en la última dictadura cívico-militar y que tenía entre, digamos, su patrimonio un archivo de la represión que ha servido durante todos estos años en los juicios de lesa humanidad como prueba y ha sido uno de los pocos archivos, si no el único, tan voluminoso de la última dictadura que ha quedado, digamos, incólume y que ha servido, ha tenido este fin. Con ese fin se crea la comisión para otorgarle en custodia a personalidades célebres y respetadas en el campo de los derechos humanos este archivo. Luego es creada por ley y un poco empieza a atenderse a lo largo de estos más de 20 años una línea de trabajo que busca vincular el pasado reciente con el presente y allí es donde aparece el trabajo que hacemos fundamentalmente sobre lugares de encierro, violencia estatal, violencia policial, violencia carcelaria y en este momento, desde hace unos meses, fin del año pasado, hemos sido designados mecanismos de prevención de la tortura en la provincia de Buenos Aires. Se ha implementado el mecanismo nacional, se implementan mecanismos provinciales en cumplimiento de lo que es la Convención contra la Tortura que hace ya varios años signado internacionalmente en nuestro país y faltaba ponerla en acto, digamos, en lo que es el monitoreo de lugares de encierro. En ese trabajo es que, si bien el programa de litigio estratégico está hace muchos años en la comisión, quizás un poco más de 10, el trabajo que se realiza en general tiene que ver con visibilizar causas emblemáticas en lo que es el ejercicio de la violencia estatal, de la violencia carcelaria, también de la violencia judicial, porque muchas de las impunidades que circulan sobre estos actos tienen que ver con el amparo judicial en las distintas jurisdicciones. Así es que nuestro trabajo no es intervenir en todas las causas, pero sí en muchas de ellas que pueden estar como dando cuenta de diversas prácticas, realidades, muchas veces muertes masivas, como el caso de lo que nosotros denominamos masacres, masacre de Pergamino, de Esteban Echeverría, de San Miguel del Monte, donde el accionar policial ha generado muertes colectivas, ¿verdad? Cuando en definitiva el Estado es quien tiene a su cargo la custodia de las personas detenidas y por lo tanto garantizar efectivamente sus derechos. Tal cual. Margarita, vos sabés que me diste pie justo con esto que acabas de nombrar, porque cuando uno ingresa al sitio web de la CPM se puede leer en lo que se llama copete, en uno de los copetes de las notas, que es el texto que está por encima del título. En el informe anual de la CPM, el copete arriba del título dice la era de las masacres. ¿Por qué se utilizó esta frase? Bueno, básicamente en relación a estas masacres a las cuales se estaba dando cuenta, la primera intervención de la comisión es en relación a la masacre de Magdalena, donde mueren 33 detenidos en un pabellón por efecto del incendio y son abandonados, librados a su suerte, dejados encerrados en ese pabellón y por lo tanto allí fallecen 33 detenidos. Esa fue la primera de las masacres, si no recuerdo mal, por el año 2003. Luego tenemos en estos últimos años, en el año 2018, la masacre de Pergamino, donde mueren 7 jóvenes, se realizó el juicio el año pasado,
se condenaron 6 policías y también la práctica fue dejar morir, abandonar a su suerte, lo cual constituye una práctica homicida. Por lo tanto, esa fue la primera de las masacres. No había pasado un año donde del mismo modo, por el incumplimiento estatal de garantizar las condiciones efectivas de detención, por el exceso de las prisiones domiciliarias y lo que hace, digamos, que los lugares de encierro sea cualquiera, es decir, comisarías, en el caso de Esteban Echeverría, los 10 jóvenes que mueren por un incendio que en todo caso tuvo como otro final, porque había un cuartel de bomberos lindero a la comisaría, entonces se apagó en poco tiempo, pero sí lo que quedó expuesto allí, por lo cual hemos pedido la indagatoria de quien era el ministro de Seguridad Ritondo y de quien era el jefe de policía, queda expuesta la responsabilidad funcional, la responsabilidad de lo que nosotros llamamos los funcionarios, lo que es muy difícil de juzgar, quienes tienen la obligación de garantizar cuanto mínimo las condiciones dignas de detención y los colchones ignífugos, que son aquellos que pueden evitar este tipo de cuestiones, como también el contralor, de que no existan elementos que pueden producir incendios dentro de estos lugares y demás, por lo cual creemos que existe una responsabilidad funcional, que en realidad existe en todos los casos, pero en el caso de Esteban Echeverría creemos que está mucho más expuesta porque se logra sofocar ese incendio en muy poco tiempo, pero sin embargo fallecieron igualmente 10 personas. Y por último, la masacre de San Miguel del Monte ocurrió hace un año y unos meses. Es una masacre, bueno, en la que mueren 4 niños jóvenes y un adolescente y queda una joven, digamos, con lesiones y que estuvo muy grave y que tiene que ver con eso que nosotros llamamos el uso letal del patrullero, el patrullero utilizado como un arma, y también esta hiperactividad policial que en todo ve un delito y ante todo delito actúa de manera brutal, por lo cual, bueno, existen en este momento varios detenidos, el juicio está próximo a entrar en la instancia de ser elevado a juicio y bueno, creemos que se ha encaminado, pero bueno, sabemos también que la justicia es una parte de la reparación a las familias, no es el todo de la reparación y que en realidad lo que debiera suceder es que estas cosas no pasaran. Bien. Margarita, quisiera correrme un poco y hablar sobre el caso de Facundo Astudillo Castro. En las últimas horas, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, designó a 2 fiscales especializados, uno en violencia institucional y el otro en ciberdelincuencia. Eh, bueno, esto lo realizó para que coactúen con el fiscal a cargo del caso, el fiscal Santiago Martínez. ¿Qué consideración hace la CPM de estas designaciones? Bueno, la verdad es que tanto la CPM como también la querella familiar con quien hemos estado reunidos, tanto con Cristina como con sus 2 abogados, en el día de ayer y antes de ayer en la comisión, como reuniones de trabajo y demás, eh, creemos que es una decisión que puede traer aire, oxígeno a la causa en los términos que ambas querellas estábamos reclamando a través de los trámites de recusación, que es lo que legalmente en el expediente se puede, un poco dando, basando esas recusaciones en varias actividades judiciales que entendemos no se condicen con un caso de desaparición forzada, donde es el Estado y en este caso la cabeza del fiscal quien debe investigar. Así es que hemos advertido demoras, hemos advertido una hiperactividad de las fuerzas policiales, federales, y, y, la verdad es que existen otros resortes que el Estado ha creado en los últimos años, como son estas procuradurías especializadas, fundamentalmente la Procubín, que si bien venía interviniendo porque así lo había requerido el fiscal Martínez, también es cierto que su actividad estaba recortada a una mera gestión, ya fuera de audiencias o de informes, y entendemos que la perspectiva especializada era muy importante, por lo cual yo acompañé a la familia en una reunión que hubo con el procurador, creo que el día miércoles. Allí Cristina prestó una declaración ante el procurador respecto de cuáles habían sido las irregularidades y creemos que si bien aquello que la familia pedía, que era
el reemplazo o la posibilidad a través de la recusación o de alguna otra facultad del procurador, el reemplazo del fiscal, creo que la incorporación de estos dos fiscales, va a ser, entendemos, auspiciosa para profundizar la investigación, ¿verdad? Y creo que sí, que estamos muy contentos con eso. Bien. Le paso la palabra a mi compañero Nacho Ruspuru. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás? Buen día. Buen Eh, día, ¿cómo están? Vos recién hablabas de que, bueno, a ustedes les parece auspicioso que ahora haya dos fiscales más que acompañen la labor de Santiago Ulpiano Martínez a cargo de la investigación. Eh, ¿Piensan que la dilación en el tiempo, o sea, lo que se tardó, recordamos que la familia y la querella habían pedido el apartamiento del fiscal en dos oportunidades? ¿Ustedes piensan que lo transcurrido en la investigación solamente con el fiscal Ulpiano Martínez eh, puede llegar a tener alguna consecuencia ya en este punto irreparable, o a partir de ahora con el acompañamiento de estos dos nuevos fiscales se puede de alguna forma garantizar una mayor transparencia en la investigación o una mayor imparcialidad? Sí, realmente todavía no podemos saber el efecto que puede tener esa actividad que entendimos deficiente en un momento, pero sí creemos que todavía hay mucho por producir, insisto, por otorgarle celeridad a la investigación. Esto incluso ya se empieza a palpar en la causa, se han resuelto varias medidas de prueba que habíamos pedido ya hace algún tiempo. Lo que son los organismos especializados, como la DATIP, que es una dirección que depende del Ministerio Público Fiscal y que está desde hace unos 10, 15 días interviniendo en lo que es la elaboración de datos, ya sea de teléfonos, ABL, geolocalizaciones satelitales de móviles, está interviniendo con mucha rapidez y con mucha transparencia, por lo cual creemos que hay un mecanismo que empezó a andar y entendemos que esta incorporación de los fiscales Heim, quien, insisto, ya venía actuando en la causa y es el especializado en violencia institucional, pero entiendo que el doctor Asolina, que no conozco personalmente, pero sí sobre sus antecedentes, van a ser dos incorporaciones que fundamentalmente lo que se requiere en estos casos es también la escucha de la víctima a través de la propia víctima o a través de sus representaciones legales o institucionales en nuestro caso, que en definitiva lo hacemos en instancias, digamos, que tienen que ver con nuestro rol, insisto, como mecanismo de prevención de la tortura y nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos. Así que entiendo que es un momento bisagra en la causa por muchas cuestiones, por las cuestiones propias de la causa, también por la visibilización pública que tuvo el caso con las diversas entrevistas que Cristina, sus abogados tuvieron con el presidente de la Nación y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y entiendo que tenemos que apostar a esta instancia donde entendemos que las querellas debemos ser escuchadas y la familia escuchada, y en eso echar a andar la investigación. Desde la Comisión Provincial por la Memoria, ¿cómo creen que afectó la llegada de la pandemia y el consecuente estado de aislamiento social en el desempeño que han tenido las fuerzas de seguridad? Bueno, por supuesto que de manera muy negativa, digamos, a esta situación de una violencia institucional instalada en distintos, eh, eh, alojada en distintos espacios de la policía bonaerense, y bueno, que no es privativa de la policía bonaerense, pero es nuestro mayor campo de acción. Ha habido un recrudecimiento, evidentemente, del accionar policial. Cuando me refería al caso de los patrulleros como armas letales, nosotros como comisión llevamos dos casos, asumimos en uno la representación de la familia, en otro la representación institucional, en San Nicolás y en Saladillo ocurrieron esos casos, donde en vez de desarrollar el mecanismo que el decreto nacional prevé, lo que se hizo fue directamente a realizar una persecución con patrulleros de noche, de madrugada, embestir. En el caso eran dos ciclomotores, en el caso de San Nicolás falleciendo jóvenes, en el caso de Saladillo tienen heridas graves. Esto lo hemos constatado, tenemos el caso de Lucas Verón, un caso de gatillo fácil, no es el único en La Matanza, no es el único caso de gatillo fácil, bueno, donde también se juega una cierta
discriminación y selectividad del sistema sobre los sectores más pobres, por supuesto, de la población también. Recién vos lo nombraste cuando te había preguntado Marcelo anteriormente de que la Comisión Provincial por la Memoria hace muy poquito fue designada como un mecanismo local para la prevención de la tortura, y hace unos meses conocimos el caso que se dio en Tolosa, ahí en cercanías a La Plata, donde la policía detiene a un joven y aparentemente le aplicaron tortura mediante la picana durante, creo que si no recuerdo mal, unas 9 horas. Ustedes son parte en esa causa, y si nos podés comentar un poco cómo viene la mano ahí, cómo se ha avanzado. Hemos realizado intervenciones y estamos evaluando precisamente la semana entrante nuestra integración como en este caso como particulares damnificados. Personalmente no estuve en el caso, sino otros programas que están especializados en lo que es la violencia policial estrictamente, pero sí, bueno, conozco que es también otro de los casos paradigmáticos de esta. También estamos preparando un informe respecto del accionar de las fuerzas policiales en pandemia, tanto en el encierro, en las cárceles, como en las comisarías, y creemos que en no más de un mes vamos a estar publicando ese informe con cifras y también con esta preocupación. Hemos realizado muchísimas acciones tendientes a mejorar o por lo menos adecuar las condiciones de detención. Pensemos que en las unidades penitenciarias no están teniendo visitas los detenidos, se ha logrado la posibilidad de que puedan tener accesibilidad a un celular, a una mayor comunicación con sus familias, eso es parte del sostén de las personas detenidas. Se han realizado estamos ahora planteando esta cuestión a través de un habeas corpus colectivo para los detenidos en comisarías, pero ha habido sí muchísimas instancias muy preocupantes en este sentido, así que entendemos que probablemente podamos estar interviniendo también en esta causa. Margarita, mira, justo sacaste el tema de la situación en las unidades penales, ¿no? En las unidades penitenciarias, y justo iba a ser mi próxima pregunta esa. A ver, para ustedes que vienen siguiendo esta temática, esta problemática tan importante y tan reiterada a lo largo de años y décadas, ¿no? ¿Por dónde pasaría un cambio, una solución? ¿Qué es lo que debería hacer el Estado para cambiar la situación en la cual se está dando la reclusión y la prisión, no solo en la provincia, sino en todo el país? ¿Es una cuestión legal? ¿Es una cuestión presupuestaria? Me gustaría por ahí, ustedes que están en el día a día con estos temas, por ahí que nos digas más o menos por dónde va la cosa. Sí, lo es legal y es presupuestaria, es del ámbito de la justicia, pero también es fundamentalmente una decisión política en el sentido de pensar si efectivamente el encierro preventivo y selectivo es realmente la medida, digamos, que corresponde frente al delito, el delito que muchas veces no está probado, que muchas veces está también intervenido por las fuerzas policiales en el territorio. Creo que esa es una de las cuestiones que deben ser analizadas, y luego específicamente en lo que es cárceles, sí, hace muchísimos años que no se invierte en el sistema penitenciario, y las comisarías, recordemos que no son lugares para el alojamiento de personas, solamente para lo que se denominan prevenciones, que son detenciones cortas, hasta digamos que se resuelve una imputación y allí debieran las personas ser trasladadas a los lugares de encierro. La verdad es que esto es un poco la superpoblación que existe tanto en comisarías como en unidades penitenciarias. La superpoblación de las comisarías aumentó en las condiciones que les comenté, que están las comisarías, aumentó durante el COVID, porque lo que se hizo fue ir desalojando en algunos lugares de unidades penitenciarias hacia comisarías, con lo cual estamos en un récord de más de 5.000 personas en comisarías en este momento, con lo cual también distrae a las fuerzas de seguridad, digamos, de su función específica. No están preparados para estas cuestiones. Esto no justifica, por supuesto, ni los atropellos de la policía, pero también hay que reposicionar en su lugar en ese sentido. Sí, sí, clarísimo. Volviendo un poco a la causa de Facundo Castro, ¿cuándo toman intervención ustedes
en qué momento, por qué deciden presentarse en el expediente y en tu experiencia, ¿no? ¿Es, ¿Es tan normal la filtración de la información que hay en la causa? Porque esto creo que lleva un secreto de sumario, ¿no? ¿Es muy normal que se filtre a la prensa detalles del expediente? O, bueno, dice muchas preguntas, no sé por qué querés arrancar. No, bueno, nosotros empezamos a intervenir a poco que la causa es denunciada primero como averiguación de ilícito y luego como desaparición forzada de personas por la familia, por Cristina, en la justicia federal. Esta causa tuvo primero un trámite de aproximadamente un mes, 20 días, un mes en la justicia provincial. En esa instrucción provincial no se apartó como se debe apartar a las fuerzas policiales de intervenir en causas, tanto por una resolución que tiene ya 20 y pico de años, pero también por una ley que habría creado las fiscalías especializadas en violencia institucional, que digo habría porque son muy pocas las que se han creado, en la provincia de Buenos Aires, y que también dice que en aquella actividad, en aquella denuncia, instrucción en la cual pudiera estar sospechada la policía de la provincia de Buenos Aires, no debe intervenir como auxiliar de la justicia. En este caso, intervino como auxiliar de la justicia, es decir, conoció la causa de la investigación. Y allí ya lo que se constata a medida que el hecho empieza a hacerse público es lo que nosotros llamamos una hiperactividad policial en lo que es la causa. Bueno, no quiero detenerme demasiado, pero los propios policías sospechados comienzan a hacer declaraciones en la causa, a sentar esto que podría ser una hipótesis defensiva de lo que es la hipótesis policial. Eso luego, a medida que empieza a avanzar la causa federal, a pesar de los tiempos lentos, se ha podido ir, digamos, complejizando cuanto menos, y lo que más ha complejizado esto es, por una parte, declaraciones de testigos reservados respecto de alguna actividad que ellos no habrían blanqueado en la instrucción policial provincial, como también, bueno, el hecho, digamos, más significativo, hasta luego, la aparición del cuerpo, que entendemos sería Facundo, pero que debemos esperar el ADN para tener una certeza definitiva, sí, por sus características antropométricas podría ser él. Es del hallazgo de la llamada sandía o objeto tan particular de Facundo, algo que está constatado en la causa, como su mamá Cristina, que se encontraba en el lugar, se anticipa a relatar, a decir, está filmado, a decir cómo ese objeto podría, cómo iba a ser ese objeto cuando lo abrieran, qué iba a haber adentro, es decir, creo que eso tiene un sentido de verdad que ya está incorporado a la causa y que todavía no encuentra una explicación en la causa. Por eso ahora celebramos que a una prueba que había sido denegada, la querella familiar, que era la custodia, un mayor análisis más exhaustivo de pruebas en ese lugar, en Oregón, en las adyacencias y demás, pueda habilitarse. Creemos que eso es una buena noticia en ese sentido, y bueno, que son los agujeros de la causa que falta todavía investigar. Margarita, no queremos sacarte mucho más tiempo, pero no quiero cerrar la nota sin antes preguntarte cuál es tu presunción sobre justamente el caso Facundo Astudillo Castro. No te lo pregunto si es tu deseo, porque es el deseo de todos que se llegue a la verdad, sino cuál es tu presunción si se va a llegar realmente a la verdad de qué pasó con Facundo. No lo sé. Sé que se debe llegar a la verdad. Sé también que la causa tramita bajo una carátula de desaparición forzada de personas. Cuando hablamos de desaparición forzada de personas, hablamos de un delito complejo del cual la Argentina sabe mucho, ha sido pionera de los instrumentos internacionales en esta materia, y tenemos sobrados juicios de lo que ha sucedido durante la última dictadura, donde muchas veces, digamos, lo que tiene que primar es precisamente esto. Si la causa está caratulada como una desaparición forzada de personas, no puede desatenderse, cuanto menos, la pista policial o la hipótesis policial. Y vuelvo a insistir, el día 30 de abril hay una hiperactividad policial por personal de Buratovich, de Origone, que no tiene una explicación
salvo que se encuentre esto en la causa, pero no tiene una explicación legal, no es un comportamiento en el marco de lo que el decreto nacional y en función de la violación del artículo 205 debía la policía, digamos, manejar la situación en este sentido, esta idea de una persona que sigue pasando controles y siguiendo hacia Bahía Blanca. Eso es algo que tiene que encontrar una explicación más concreta en la causa. Y sí, entendemos que si hablamos de una desaparición forzada del Estado, es el Estado el que tiene que dar las explicaciones. Cuando haya en la causa, si algún día hay otras hipótesis, volveremos a hablar. En este momento es el Estado quien tiene que dar las explicaciones y por lo tanto hay ahora algunas novedades en la causa que han sido públicas, este móvil de Bahía Blanca, estamos esperando algunas pruebas, pero también hay que poder explicar si ese móvil tuvo o no que ver con esta situación. La verdad que llama la atención en unos días tan próximos al hecho, el único móvil que durante 3 meses y medio, de acuerdo al informe de Asuntos Internos, habría ingresado al lugar, ¿no? Porque acá lo que llamaba la atención es que estos rastros que se percibieron como nuevos en el lugar, que podrían conducirse como móviles policiales, esta zapatilla que aparece y que se reconoce como de Facundo y que no tiene una erosión, digamos, similar a lo que podría uno ver en el cuerpo y demás, es algo que tiene que explicarse. Así que en ese sentido que creemos que podría o no ese móvil, eso lo iremos viendo, pero tenemos, digamos, por lo menos ciertos indicios para sospechar que puede tener que ver con el hecho y luego veremos con qué parte del hecho. No nos gusta aventurar, pero sí tenemos que poner en conectividad todas esas pruebas que están en la causa. Bien. Margarita Jarque, directora de litigio estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, esperemos, es el deseo de todos, llegar a la verdad de saber qué pasó con Facundo Astudillo Castro. Te agradecemos mucho y bueno, ya te vamos a citar en otra oportunidad para que estés de nuevo en Decime la Verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes y por el compromiso también con el tema. Me olvidé de responder algo, que lo voy a responder rapidito, Bueno, cómo no. que era esta cuestión que me preguntaba Nacho sobre el tema de si era tan habitual las filtraciones de las causas a los medios. Yo creo que todos vemos que hay filtraciones de las causas a los medios, pero acá lo que sí llama la atención han sido anticipaciones de cuestiones muy delicadas sobre testigos de identidad reservada o en determinados momentos que uno puede evaluar que son momentos, digamos, cruciales o por lo menos determinantes en la causa, la aparición de textuales. Digo, sí, hay algo que tiene como una característica particular en esta causa, tal vez también por la relevancia que tiene, que sí llama la atención. Bien, clarísima en tus conceptos. Clarísimo. Muchas gracias, Margarita. Te mandamos un abrazo desde acá, desde Bahía, y que termines bien el Día del Abogado. Bueno, muchas gracias. Bueno, Adiós.